¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Departir. El día de hoy tenemos un nuevo episodio. Es la segunda vez que nos acompaña aquí el buen Arturo Chango Pons. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Ahora vamos a hablar de otra cosa. La vez anterior fue de skate, ahora vamos a hablar de cine. Ujú. Arturo es un productor, es un director que ha hecho varios cortometrajes. También ha hecho un largometraje que está en Amazon. Ahorita vamos a platicar más a detalle de eso. Y pues bueno, Arturo, una vez más, bienvenido aquí a tu casa. Vientos. Qué ¿Cómo padre estás? estar por aquí. Pues aquí estamos. ¿Qué ha Vamos a pasado en cotorrear. estos 15 días? En estos 15 días, bueno, pues hicimos... De hecho, cerré terminé un par de cursos, porque también es algo a lo que me dedico, que es a la docencia de producción, de cine, de... También ahora hay como mucho auge de los talleres de apreciación de cine, Ujú. ¿no? Que es algo que con lo que pues, nos va muy bien, la verdad. Tenemos bastante... Y aparte es algo que llevo 15 años haciendo también. Y desde que empecé a estudiar cine, también como que fue algo que desde el principio me llamaba mucho la atención, compartir un poquito lo que aprendí en la escuela de cine o lo que aprendes también haciendo cine. Claro. Terminamos un par de esos y en agosto empezamos 3 cursos más, 3 o 4. ¿Lo haces en línea o No, ya en presencial. presencial? Ahorita ya presencial. De hecho, con la pandemia nos fue muy bien porque estuve dando talleres, por ejemplo, di algunos en la UG a distancia, entonces tenía gente de Salamanca, de Guanajuato, de León, de Silao, de todos lados. Y también después di uno para una escuela de Guadalajara y había gente de Colima, estaba gente conectada desde Cancún, desde San Luis. Entonces estaba muy padre, ¿no? La verdad es que en la pandemia, en el sentido de compartir un poco los talleres de apreciación de cinematográfica o de incluso de escritura también, de guión y eso, dimos muchos talleres ahí. Este, y ahora pues ya todo es presencial, también está padre, ¿no? No, Arturo también es maestro de... Es Doy como... varias cosas, sí, doy desde mi materia, así la que más tengo, digamos, preparada, Ujú. es la del lenguaje cinematográfico o lenguaje audiovisual. Esta ahorita la doy en la Ibero, y luego están los talleres de apreciación que doy en La Salle. Ujú. Voy a empezar un taller ahora en la UG, ahí en la Martinica. Y también doy guionismo y storytelling, Ok. también ahí en la Ibero. Y también hemos estado dando últimamente el taller de producción audiovisual, con el que nos ha ido muy bien. Las clases las doy más en la Ibero y de repente doy en algunos otros lados. En la Salle también estoy dando los de apreciación y así. Y, y también vamos a empezar con un diplomado de cine, de producción de cine, muy básico, Ujú. con la Universidad Santa Fe de Guanajuato. O sea, muchas Ok, clases, ok, ok. muchas clases. Fíjate, o sea que Está padre. tienes mucho trabajo ahorita, estás Sí, cargado de chamba. de clases sí, de lo demás también. Sí, del skate y de todo eso. Ahorita más adelante Sí, vamos a platicar, bueno, ya más a detalle sobre cada tema en sí, específico, porque tienen sus pros y sus contras. Ahorita vamos a platicar de esto lo que también. es de dar clases Sí, o lo sí, que es el sí. cine, Sí, o sea, todo lo que porque, conlleva. claro, muchas veces, o sea, yo ahorita, por ejemplo, ya casi no preparo las clases porque ya las tengo Sí, preparadas. claro. Si voy actualizando los materiales, me gusta siempre poner... Yo casi no veo películas completas, veo fragmentos de películas con los chavos o con la gente que están en los talleres y vamos explicando ciertas cosas del lenguaje muy específicas y demás, pero me gusta ir actualizando siempre. Entonces, me gusta poner pues películas más actuales cada vez. Por ejemplo, ahorita ya estamos viendo The Father, ¿no? Que es esta película que hace 2 años estuvo en los Ujú, Oscars. ujú. Vemos mucho de Denis Villeneuve, que es este director de Arrival, Incendies, Dune, cosas como más actuales. Pero la desventaja es que muchas veces, pues tantas clases y esto, ahorita por ejemplo necesito escribir y no tengo tanto tiempo para escribir. Escribir por un nuevo Para corto, una, no, no una película. 2 largos, tengo que Ah, escribir 2 largos
los tengo ahí bastante atorados, porque para escribir un largo necesitas tener 8 horas. Okay. O sea, no puedes... Al día. Ajá, sí. Más o menos, es como el tiempo. Sí. O sea, no. Escribir un largometraje o sea, no es de que, ay, tengo 2 horas y me voy a poner a escribir en estas 2 horas que tengo libres. No haces nada. Tienes que dedicarle un tiempo así, Sí. digamos, mínimo de Por lo 8 horas. general lo que hacemos, por ejemplo, las películas, ahorita tengo ya terminados los guiones, 2 guiones. Bueno, una película que está en postproducción, que ya está filmada, pero está en postproducción. Y esa película la escribí en Cuba, en una residencia. O sea, yo estaba enclaustrado en Cuba y en la Ciudad de México. Luego me fui a la Ciudad de México. Pero estaba 8 horas escribiendo, ¿no? Y por ejemplo, la que tengo ahorita en desarrollo, El viaje del cosmonauta vaquero, esa sí estuve en Berlín en una residencia en donde lo único que hacía era escribir, básicamente. Por ejemplo, te vas a un lugar así como tranquilo, donde conectes con el entorno. O que no hagas nada más que eso. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, en Berlín, en la residencia que estuve, en la Nipkow, es muy interesante porque ellos te van asesorando, primero te pagan para que estés ahí y aparte te van consiguiendo asesores. Te dicen, a ver, yo creo que, por ejemplo, esta película es una comedia. Entonces me decían, mira, tenemos a este guionista alemán que te puede ayudar con la parte de la comedia. También hay una asesora escocesa y hay una española. Entonces, entre los 3 me iban dando tips o me iban corrigiendo cosas y demás. Pero claro, era sobre cosas que ya había escrito. Entonces, y también antes de Berlín estuve en Cuba también. Y ahí pues era escribir. La ventaja que tiene la escuela de Cuba es que como no tienes nada más que hacer, más porque no hay internet, más bien, bueno, ahí cuando yo estuve, tenías el wifi, tenías a partir de las 5 de la tarde. Okay. Antes de las 5 de la tarde no tenías wifi, pero la verdad es que era súper lento, entonces mejor pues te ponías a escribir, básicamente. Pero sí, son como pros y contras. Ahorita justo en vacaciones pues voy a tratar de aprovechar una semanita o 2 para ponerme a escribir, porque sí necesito terminar un guión que tengo ahí atorado. Pero las clases, la verdad es que también me gusta mucho dar clases. Pues, ¿cómo nace ese gusto por el cine? ¿Desde qué edad más o menos como que te fuiste enfocando a creo que me quiero dedicar a hacer películas? Fíjate que yo, paradójicamente, quizá, yo no entré yo primero estudié ingeniería industrial. No la terminé, me cambié a comunicación, pero yo entré a comunicación porque quería hacer videoclips. A mí me gustaba mucho la música, me gustaba mucho tocar, estuve tocando en varias bandas en esa época, era el auge del grunge y de todo esta... Creo que los 90 más o menos. El 90, en el 94, 95. Y pero a mí lo que me interesaba era el videoclip. Entonces, yo lo que quería era hacer videoclips. ¿Videos como para bandas o...? Sí, para grupos. Aparte, en esa época, pues, estaba la MTV y Telehit, estaban con todo, ¿no? Y entonces, me cambié a comunicación y tuve la suerte, la fortuna, de que justo el semestre que yo entré, hicieron un casting en Televisa para una revista juvenil. Y fui a apoyar, ¿no? Un amigo me dijo, oye, ven. ¿Televisa Bajío? Ajá, en Televisa del Bajío. Y me dijo, ven, ¿puedes venir a apoyar en el casting? Vamos a hacer un casting, sí. Y ya fui, según esto, a apoyar, como medio de extra, y al final me seleccionaron a mí y a otros 3. Como conductor. Y entonces me quedé ahí, estuve pues los 4 años de carrera. ¿Fue trabajar con Perla Montiel o...? Perla entró un poco después que yo. Me acuerdo que había un programa en el Canal 10 de así música es. que se llamaba Reconexión o algo así, que era un programa... Sí, Perla entró un poco después que yo. Y lo que hacíamos era pues presentar videos y la verdad es que yo sí me fijaba mucho en las cuestiones de producción. O sea, ya producir televisión. Ok. Y estando en la carrera, pues sí producíamos y hacíamos un montón de videos, ¿no? Hacíamos algunos cortos,
muchos cortos. De hecho, mi esposa hizo su tesis sobre cuántos cortos se hacían a nivel universitario en León, o cuántos se habían hecho. Y descubrió que en mi generación, o sea, con la gente con la que yo estudié, en un semestre hicimos 12 cortometrajes. Y claro, nosotros todo el día agarrábamos la cámara y todo, para cualquier clase, así fuera la clase de comunicación organizacional, hacíamos un video. Para todo hacíamos videos, ¿no? Antes de YouTube, antes de todo eso, ¿no? Antes de YouTube, claro, utilizábamos mucho una cámara High 8, Ajá. ¿no? Que eran de cinta, unas cintas chicas, Chiquitas, ¿no? que eran relativamente... Especiales para las cámaras, ¿no? Eran sí, como sí, sí, cosas eran chiquitas. como unos cassettes, Ajá. pero para video. Y también utilizábamos las cámaras de 3/4, que eran 3/4 de pulgada. Eran unas camarotas así pesadas, ¿no? Y hacíamos muchos cortos y muchos videos. Me gustaba mucho hacer ver el lado más experimental de video, ¿no? Todo el rollo de Bill Viola y cosas más. Fíjate que el cortometraje por lo regular siempre dejan con un mensaje, ¿no? Ya sea violento, Sí, crudo, sí, es más, de pensar, de analizar, pero... digamos, es entre una fábula Ajá. y sí. Yo quería dedicarme al videoclip, pero después empezó la onda de lo que se llamaba la multimedia, que bueno, todavía se podría decir así, o el diseño digital, y, y empecé no sé por qué, o no sé de dónde, pero empecé a tener mucho contacto con las computadoras y aprendí a hacer páginas web, aprendí a hacer CD-ROMs. Como tipo ¿no? programador, más o menos. Sí, programaba en Lingo, en HTML, llegué a programar en ColdFusion, que eran bases de datos y cosas que no eran típicas de un comunicólogo. Sí, sí, bueno, vi en la tarde un video tuyo de una entrevista que tuviste en una charla TED, que hablabas como, bueno, más bien precisamente como comentabas eso, que eras de las pocas personas que hacían eso Habíamos muy poquitos, en aquellos claro. tiempos. Porque aparte, o eran ingenieros en sistemas, o ya. Pero no había, por ejemplo, los diseñadores, no, o sea, sabían usar Photoshop, que empezaba el Photoshop apenas. Sabían algo de Illustrator y algo de vectores y demás. Pero, por ejemplo, estaba el Flash, que integra un poco el diseño con la programación y la interacción. Y entonces, pues necesitabas tener un diseñador, un programador y alguien que te organizara el contenido. Entonces, yo de alguna manera Te pasaste un poquito pues de... me agarré de las tres. La verdad es que me iba muy bien, muy bien. Tenía, o sea, yo solo podía desarrollar una página entera. Pero fíjate, me pasó algo bien curioso, que hubo un día que me di cuenta que había estado 16 horas sentado enfrente de la computadora. Entonces, cuando me di cuenta de eso, sí me sacó un poco de onda, ¿no? Y dije, caray. O sea, yo tenía 25 años, 26 años. Y dije, chis, pues como que no sé si esto es lo que me gusta. Pero ganaba mucho dinero. O sea, me iba muy bien. Y lo que me pasó fue que un día, pues cobré un CD-ROM, que me lo pagaron bastante bien. Y coincidió con que me estaba yo titulando de la carrera. Okay. Entonces dije, pues tenía varios amigos que estaban en Europa haciendo maestrías y esto. Yo había estado un par de años antes también en Europa con un primo mío y dije, pues me voy a regalar un viaje a Europa, ¿no? De vacaciones, de premio, ¿no? Por haberme titulado de comunicación. Y ya, o sea, pero así de que salí de cobrar y pasé por la agencia de viajes de camino al estacionamiento, ahí en la Madero. Y me metí a la agencia de viajes, ya conocía a las personas de ahí. Dije, me quiero ir de viaje, ya, pues compré el boleto. ¿Te pasó como, no he escuchado el chiste de Polo Polo, que uno que se llama el viaje a España? El de que aterriza en Barajas, dice, no, ni madres, casi, ¿no? Y entonces, pues me fui de vacaciones. Y me pasó que, estando en Barcelona, unas amigas que estaban estudiando ahí, una es Yasua Larios, que ahora tiene una carrera de actriz bastante exitosa. Ella estaba estudiando en una escuela de cine. Me dijo, no, sí, está bien padre, no sé qué. Yo dije, qué padre, ¿no?
Y luego pensé y dije, me encantaría quedarme en Barcelona a vivir. Pero esto en una tarde, ¿eh? Es que tú no ibas con la intención de No, estudiar no. allá una carrera o... No, yo estaba nomás de ibas vacaciones, sí, Ajá. sí, sí. Y dije, ay, pues mira, estaría padre. Y entonces dije, bueno, pues ¿cuál es la manera más fácil de quedarte a vivir en otro país? Pues metiéndote a estudiar. Y al día siguiente fui y me inscribí en la escuela de cine. Pero yo no tenía Más bien yo lo que había pensado era irme a Barcelona y trabajar como webmaster y como diseñador de multimedia. Okay. Pero claro, ahí pues entre que no te conoce nadie, entre que todo, pues estaba un poco complicado y aparte no tenía papeles. Okay. O sea, yo estaba de turista. Más la visa y tanta. Además la visa de 90 días y ahí te ves. Entonces me metí a la escuela de cine. Pero claro, ya entrando a la escuela de cine, pues ya es más complicado tener un trabajo formal. Ajá. Porque tienes que ir a clases. Entonces me busqué un trabajo informal, que es el típico trabajo informal en España, que es de mesero y de barman. Curiosamente, estuve trabajando de barman 3 años, los 3 años de la carrera, trabajando por las noches. Y curiosamente, yo era barman en un bar ahí en Gracia, del Châtelet. Pero lo curioso es que yo no bebo alcohol. O sea, yo no tengo tolerancia al alcohol, dejé de beber en el 99. Entonces, pues me iba muy bien porque a mi jefe, pues le decía... Sí, pues no te empedabas. Exacto, entonces decía, pues un sobrio, sirviendo, pues perfecto, ¿no? Y la verdad es que me iba muy bien, nunca me faltó trabajo porque después de la carrera, pues iba agarrando chambas en algunas películas o empezaba desde asistencias de producción, haciendo cosas muy sencillas. Pero ¿cómo fue esa parte en donde estás tú ya en España, o en Barcelona? Pasan los 90 días, que es lo que dura... Porque me inscribí en la escuela y me tuve que venir a México para ir al consulado y regresarme. O sea, vine, creo que fueron 15 días. Ajá. O sea, vine a sacar eso, a agarrar mis cosas y órale para atrás. Y de hecho, yo llegué a Barcelona en diciembre y las clases empezaban hasta octubre del siguiente año. O sea, estuve todo ese periodo. Casi un año, más o menos. Casi un año, pues trabajando, ¿no? Porque pues la verdad es que la escuela era muy cara, bueno, era una lana. Y las rentas y todo, pues sí, también es caro. Sí. Entonces, pero bueno, la verdad es que también me sirvió como para poder tener como una base económica. Y aparte como que poder estudiar, ¿no? Ya cuando te cuesta la escuela y la renta y todo eso, como que ya vas enfocado. Claro, ya tenía 28 años cuando entré a la carrera de cine. Entonces, pero lo que también pasó, Alex, ahí, que creo que fue fundamental, es que descubrí... Es que la escuela donde yo estudié, el SEC se llamaba, el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, ya no existe, ya cerró. Pero todos los maestros que estaban ahí hicieron otra escuela que se llama Banda Part. Y los maestros que me tocaron, pues realmente consiguieron, o sea, fascinar. O sea, a mí me fascinaban las clases, o sea, me encantaban las clases, sobre todo las clases de... ¿Era una escuela pequeña? Pues éramos como 60 en el salón. Era chiquita la escuela, pero éramos... Pues era mucha gente porque ya es que en la universidad por regular siempre inician 50 y terminan... acá, ¿no? Acá también. Y la verdad es que las clases sobre todo las clases de Luis Ayer, que es como el maestro base, y que la verdad es que las clases que yo doy, pues son muy semejantes. O sea, yo aprendí a dar clases de cine. Como tu sensei. Sí, porque era muy curioso, porque Luis es muy serio y es súper carrilla, ¿no? Y entonces, pues es como, no sabes si entrarle al juego de las bromas o no, porque aparte le faltan algunos dedos de la mano. Entonces, y a mí, cuando se refería a mí, siempre me decía, a ver, compañero, y nunca me decía por mi nombre. Ajá. Y a otros compañeros sí les decía, ¿no? A ver, Carlas, a ver, Daniel, a ver, Clara, a ver, no sé qué. Y yo decía, ¿por qué nunca dice mi nombre?
Porque yo, pues, la verdad es Coño. que, coño, joder. Entonces, yo la verdad es que sí le echaba un montón de ganas. Todos los cortos, hacían como concursos de cortos. Y en el primer año me fue muy bien. Hicimos un corto con un actor chileno. En la escuela había un compañero que es muy curioso. Esta anécdota de Julio es muy curiosa. Había un compañero chileno que es la única persona que yo conozco que estudió cine porque lo obligaron. O sea, por lo general es al revés, Ajá. ¿no? Pues sí, porque su papá es Julio Jung, que es un actor muy reconocido en Chile. Y Julio, chico, él quería ser bombero. Pero estaba muy chiquillo, era muy joven, tendría 18 años Julio. Y Julio, papá, lo mandaron a Barcelona para ser cónsul cultural en Barcelona de Chile. Y como Julio estaba muy chiquillo y andaba mucho en el desmadre, le dijo, Nel, tú te vienes para acá a Barcelona y te vas a poner a estudiar cine. Entonces, Julio, chico, pues estudió cine porque lo obligaron. Y entonces... Pero era bueno. Pues sí, O sea, tiene en la sangre, pues, esa parte de... Es que ahora es actor. Okay. Ahora él es actor y le va muy bien como actor. Pero lo que sí, pues nos hicimos muy cuates y todo. Y yo escribí un guión que estaba muy padre. Y me dijo, oye, pues mi papá. Dije, pues, ay, güey, pero es un actorzazo, güey. Bueno, pues ya le dimos el guión. ¿Y Julio papá ya estaba, o sea, seguía trabajando como actor? O sea, sí, no, o sea, Julio papá es un actor así, o sea, es como aquí decir, no sé, Daniel Jiménez Cacho, okay. No sé, es un actor así súper reconocido en Chile, ¿no? O sea, yo conozco chilenos que llegan y me dicen, ¿tú trabajaste con Julio Jung en un corto? Y yo, pues sí, pues ahí estaba, ¿no? Pero bueno, hicimos un corto que se llama El Sacrificio. Nos fue muy, muy bien en festivales. Era un corto, la verdad es que... ¿Y Julio papá ya había hecho cortos o era la primera vez que hacía uno? No, pues tenía un montón de películas, tenía... De hecho, Julio papá estuvo exiliado mucho tiempo en Venezuela, cuando la dictadura chilena. Hay una anécdota que nos contaba Julio, chico, y es que Julio papá había ayudado a organizar un concierto de Amnistía Internacional para Chile. Y entre los organizadores de ese concierto o de ese evento estaba Christopher Reeve. Oh. Y dice Julio... ¿Estaba con su accidente? No, todavía caminaba. Y nos contaba Julio... Para la gente que no sepa, perdón, Christopher Reeve es quien es Superman. El primer Superman, que era güero, aparte. Para Superman le pintaban el pelo de negro. Pero nos contó Julio que un día de repente pues él veía que había mucha gente en su casa y pues había estaban reunidos ahí, no sé qué. Y que tocaron a la puerta, tocaron el timbre y su papá le dijo, Julio, abre. Y abrió y dice, Superman. Superman. Sí, Julio Jung tiene una trayectoria muy, muy, muy grande. Y la verdad es que pues, se prestó, fue un corto que hicimos en un día, ¿no? Ya lo teníamos muy bien planeado y demás. Y el corto está en YouTube y nos fue súper bien en festivales. Y entonces también eso me animó pues a seguir haciendo cortos y cosas. Yo cuando es un proyecto que digamos que funciona y que te da bien, no sé, que tiene una buena respuesta por parte del público, que hacen un festival y todo eso, como que te impulsa muy cabrón, ¿no? O sea, la energía para decir, güey, pues creo que estoy haciendo bien las cosas, tengo que seguir en esto, ¿no? Sí, también es un arma de doble filo. Porque también te puedes confiar, ¿no? Sí, te puedes confiar y eso. Lo que me pasó también ahí fue que había otro maestro, Michel Gastambide. Michel tiene no sé cuántos Goya, es un súper profe, está en todos los residencias, está en todos los seminarios, está en todos lados dando clases. Y Michelle, cuando leyó el guión del Sacrificio, me dice, oye, tú ya habías escrito guiones, ¿no? Y yo, pues no muchos, pero... Entonces me dijo, me dijo que yo había agarrado la onda muy fácil de la escritura de guión, que tiene su formato, pues. Te aclimataste muy bien. Sí. Eso. Y entonces, lo que para la clase de guión es que en la escuela de cine eran como seminarios, ¿no? Como módulos.
Entonces, llevábamos 4 semanas de guión, luego 4 semanas de documental, luego 4 semanas de producción, luego 4 semanas de lenguaje, luego, en fin, así, ¿no? Y cuando teníamos clases de guión con Michelle, nos pedía un guión diario. Cada día teníamos que llevar un guión diferente. Y el mendigo los leía. Ajá. Y entonces, un día le entregué ese, el sacrificio. Me dijo, muy bien, no sé qué y todo. Y otro día le entregué un guión que yo había escrito con una anécdota de un amigo que me había contado, un amigo de Ciudad Manuel Doblado. Me contó una anécdota de unos amigos de él que se habían ido a Estados Unidos, no sé qué. Y se me hacía muy graciosa, ¿no? Entonces escribí, eran como 12 páginas. Y ya, pues lo entregué a Michelle y la siguiente clase me dice, oye, pues esta historia está interesante, ¿por qué no le sigues? Ya, caray, pues va, ¿no? Entonces, de alguna manera, durante los 3 años, eso fue en primer año, Ajá. durante los 3 años que tuvimos clase, porque el cuarto año es práctico, o sea, son 3 años teóricos y el cuarto es práctico. Durante los 3 años que estuvimos ahí, Michelle me apadrinó, o sea, Michelle estuvo ahí, me estuvo revisando el guión, junto con otros 2 profesores que estaban ahí, y al final, pues pude salir de la carrera con un guión de largometraje que es el guión de La brújula la lleva el muerto. Ok. Pero la verdad es que está en Amazon. es la que está en Amazon, exactamente. Entonces, pues es una película apadrinada, o sea, apadrinada o más bien asesorada, ¿no? El guión estaba muy bien asesorado y porque aparte la película cambia completamente a partir de la página 12. Hasta la 12, ajá. Ya tú le Y tuviste después que de ahí, inventarte lo demás. lo demás ya se convierte en... O sea, la primera parte es una anécdota de inmigrantes y a partir de la secuencia de la página 12 se convierte en una mezcla entre Juan Rulfo con Samuel Beckett. Creo que digo que Demos iba muy y muy influenciado con cosas que yo estaba consumiendo en ese momento. Para ese momento también de La brújula, cuando estaba escribiendo La brújula, yo veía más teatro que cine. Yo me casé en España con Anita Rivera, y Anita, mi ex esposa, estudiaba teatro en el Instituto del Teatro, y entonces íbamos a ver obras de teatro cada semana. Entonces, pues ahí conocí a Beckett, o sea, el trabajo de Bertolt Brecht, de Pirandello, de Harold Pinter, y que la verdad es que el cine que a mí más me interesa está basado en esa narrativa. Entonces, pues yo de repente decía, pues a mí me interesa más un Beckett que una película de acción quizás, ¿no? Entonces, eso combinado con toques medio felinianos, yo estaba viendo mucho Fellini y muchas cosas de este tipo, y dije, bueno, pues, y me puse a escribir La brújula. O sea, la verdad es que sí fue muy provechoso estar en la escuela de cine, pues porque tenía el consejo de Michelle, de Xavi Puebla, y entonces, pues esa es una de las ventajas de estudiar cine. Estás rodeado de gente chingona, o sea, gente que te va orientando, ¿no? Ahorita, fíjate, tomando un poco este tema, ahorita hay esta discusión de mucha gente que dice que no es necesario estudiar cine para ser cineasta. Entonces dices, bueno, pues puede ser, ¿no? Pero pues también puedes construir una casa sin ser arquitecto. Un maestro te puede hacer una casa, pero difícilmente un maestro te va a diseñar un espacio arquitectónico. Sí, a lo mejor para levantar un muro, hacer una casa como te puede hacer una casa. No sé, y yo he visto casas hechas por gente que no es arquitecto y que dices, híjole, pues sí, tu casa no se va a caer. Sí. Pero no tiene ninguna esencia. No tiene sentido, muchas cosas. Entonces, bueno, y hay gente que hace cine que no estudió cine, ¿no? Muy poquitos. Yo también, creo que también es, por un lado, es por la gente que dice esto es porque aparte varias de las personas que dicen esto dan clases. Entonces, pues, ¿cómo está la onda, no? Es un oxímoron ahí, es una contradicción. Pero bueno. Pasa ahorita que a lo mejor, no sé, tienes la lana para comprarte una buena cámara, o sea, que ya te haga o sea, que grabe muy bien.
A lo mejor lo experimentan, pero obviamente hay una base. Claro, Comentabas todo el el lenguaje. storytelling, que es algo que tienes que aprender mínimo un cursito en Creana o algo así, o sea, una idea, algo, Sí, pero sí, tienes sí. que tener un cierto conocimiento para poder hacer un corto, un largo, no sé, o Claro. sea, Porque luego, por ejemplo, cuando y me tocó un par de veces que decía, no, pues necesitamos un asistente de dirección. Pues, ¿a quién vas a contratar? ¿A alguien que estudió cine o a alguien que no estudió? sí, ¿no? Entonces dices, bueno. Yo la verdad es que sí aproveché muy bien la escuela de cine. También en el SEC, ahí donde yo estudié, tienen este sistema como de recompensa de la ópera prima, Ujú. que también lo hacen en el CCC, lo Ujú. hacen en otras escuelas de cine, que es que de todos los guiones que hay, escogen uno para hacer una película, Ah, ¿no? ok, ok. Entonces, acá escogen 6 guiones, escogen a 6 directores para hacer cortos en 35 milímetros Ujú, y escogían un guión para hacer una película. ujú. El problema fue que escogieron La Brújula, que pues, se tenía que hacer en México, Pues, por ejemplo, La Brújula, cuando tú la hiciste, ¿en qué año fue? en 2009. 2009. Ahí quedó la película, o sea, que el largometraje quedó ya hecho, grabado, todo eso. Pero no la hice con ellos. Ah, ok. O sea, Ok. yo de alguna manera, aunque yo gané el ópera prima, Ujú, sí hice un corto, ujú. porque también me dieron un corto, hice un corto que se llama No Sens Res, eh, que es la adaptación de un cuento de Juan Rulfo, Ujú. que se llama No oyes ladrar los perros, pero combinado con una foto de Frank Capra de la Guerra Civil Española, Ok. que también está por ahí en YouTube. Pues de repente me dijeron, no, pues, ¿tú crees que puedes hacer La Brújula, la lleva el muerto en Almería? Y yo, no, pues es una película sobre inmigrantes Ujú. en México, con una imaginería Un más mexicana. escenario como de desierto, como de algo Sí, así, ¿no? y los personajes y todos son súper mexicanos, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje que es un chavito que da toques, que Ujú. vende toques. Ujú. Y que la anécdota con ese personaje es que Michelle Gastambide me decía, ¿cómo se te ocurrió un personaje de un niño que vende toques Ujú. eléctricos? Ujú. Le dije, no, pues no se me ocurrió. Hasta México. En México es normal. No, me decía, ¿cómo es? Pues, ¿para qué? Y yo, pues, porque a la gente le gusta darse toques. Me dice, no, no es cierto. Y pagan. O sea, él creía que yo le estaba, Ajá. yo lo estaba engañando. Ajá. Y entonces, pues claro, entonces este tipo de cosas Ujú. pues, son mexicanas, Ujú. ¿no? Había un retén del ejército, en fin. Y entonces yo les dije, ¿saben qué? Pues no, yo me voy a ir a México y voy a intentar hacer la película en México. Y entonces vine un par de veces de Barcelona, yo seguía viviendo en Barcelona, y entonces me vine un par de veces a buscar productores y a buscar qué onda. Pero fíjate, ¿Pero viniste a la CDMX o aquí en León? sí, ¿Aquí a en la Guanajuato? Ciudad de México. Ok, No, a Ciudad de CDMX, México. ok. No, aquí en León. Sí, no hay como ese apoyo. Si ¿verdad? ahorita no hay Ajá. quien haga, Ujú. antes menos. Y pero esa era una onda, o sea, imagínate, yo llegaba a la Ciudad de México, Ujú. siendo de León, habiendo estudiado en Barcelona, o sea, ni siquiera estudié en la Ciudad de Ujú. México. Aparte, en esa época, yo traía rastas, o sea, no me conocía nadie. O sea, yo llegaba a las productoras y decían, ¿y este güey? ¿Qué onda? ¿No? Entonces, pues sí, me costó mucho trabajo. Al final, una amiga me dijo, oye, yo tengo un amigo productor y no sé qué. Y, y conocí a Oscar Ramírez. Ajá. Y Oscar leyó el guión y me dijo, a ver, yo no sé quién eres, pero yo quiero hacer tu película. Está chido. Está chida tu peli. Y dije, órale pues. Y estuvimos trabajando 2 años en el desarrollo Entonces, ¿dónde la grabaron? en Zacatecas. Ah, Y bueno, en esos 2 años, un día de repente me habla por teléfono, porque yo estaba en Barcelona, me habla por teléfono y me dice, oye, ya conseguimos el dinero, vente. Y ahí vengo. el dinero como tal, Artur, cómo es la parte, ese proceso de que te financian la película? O sea, con patrocinadores. ¿O Ahorita alguna- no, ahorita en México, nosotros hicimos la peli en 2009. Ujú. Desde entonces ya estaba el mismo sistema que ahorita. Bueno, ahorita cambió en los últimos años, pero en México, igual que en todo el mundo, Ujú. menos en Estados Unidos, la India, China y ahora Nigeria, en todos los demás países, en Francia, en Argentina, Ujú. en España, en Suecia, en todos lados, en Alemania, las películas las hace el Estado, Ok. en realidad. Hay muy pocas películas que se paguen directamente con dinero privado. Ujú.
Por lo general el cine se paga con dinero del Estado. Okay. Y sobre todo el cine de autor. Entonces, aquí en México, pues está IMCINE, que en el 2009 ya estaba la ley del estímulo fiscal. Uh-huh. El estímulo fiscal, para los que no estén familiarizados, es que cualquier empresa puede donar un 10% de su ISR anual para hacer una película. Entonces nosotros hicimos la película con un estímulo fiscal de Scotiabank. Uh-huh. El que era director de Scotiabank en ese momento era un cinéfilo, pero un cinéfilo, Jean-Luc, un argentino con nombre francés, pero en su casa tenía una pared del tamaño de mi departamento llena de DVDs. O sea, era un cinéfilo así apasionado. Y entonces, pues él nos dio el dinero para hacer La Brújula. Y también, bueno, estaban los apoyos que eran el Foprocine, que era un fondo para cine de autor, y estaba el Fidecine, que era un fideicomiso para cine comercial. Okay. El Foprocine, que es eso, el fondo, es a fondo perdido. O sea, te dan el dinero y ya. Si recuperas, chido, y si no, pues no pasa nada. Pero el Fidecine, hasta donde yo nunca apliqué a Fidecine, pero el Fidecine, pero un fideicomiso, entonces sí, tenías que regresar el dinero. O sea, era como un préstamo. Era como un préstamo. Y entonces, porque era cine comercial, pues para eso hace cine comercial, ¿no? Entonces nosotros hicimos la película con el estímulo fiscal y con el apoyo del gobierno del estado de Zacatecas. Ahí el proceso fue que yo, en cuanto llegué de Barcelona, lo primero que hicimos fue ir a la Comisión Fílmica Nacional, y ellos tienen todos los estados, o sea, ellos de ahí en Ciudad de México, estaba Carla Reigosa, que era amiga de una amiga mía, y entonces nos recibió ahí y nos dijo, a ver, tú necesitas un desierto. Hay desiertos que te pueden funcionar en Hidalgo, en Querétaro, en Guanajuato, en Zacatecas, hasta uno en Puebla. ¿Por qué? Porque luego los desiertos, por ejemplo, en Sonora, porque la película pasa en Sonora. En Sonora no se puede filmar. Hace tanto calor que no se puede filmar. He empezado a estar trabajando horas ahí, ¿no? Por lo que te hagas, no sé, una escena o hacer como... Sí, por lo general se hacen en otro lado. Ajá. Y ella nos dijo, pero hay un lugar en Zacatecas que tienes que ir a ver porque creo que te puede funcionar, que es en Sombrerete. Y dije, pues bueno. Entonces, el primer lugar a donde fuimos a hacer scouting fue a Zacatecas. Primero fuimos a la zona de Zacatecas, de la ciudad de Zacatecas, capital, Guadalupe y no sé cuántas cosas. Y pues no estaba mal por ahí, pero cuando llegamos a Sombrerete fue así increíble. Eso aquí debe ser. Así, había todo. Ajá. O sea, necesitábamos una iglesia abandonada, había una. Necesitábamos una escuela rural, había una. Necesitábamos una estación de tren con una cancha de fútbol a un lado, y ahí estaba. Todo estaba a 20 minutos. Ajá. Pero sobre todo, el desierto, porque toda la película está filmada en 200 metros de desierto. Íbamos y veníamos, pero todo está en el mismo lugar. Y ese lugar estaba ahí. O sea, llegamos ahí y dijimos, ya, aquí está, aquí es. Perfecto. De hecho, después de ahí nos fuimos a Aguascalientes y hicimos un scouting aquí en Guanajuato, pero ya era porque ya habíamos quedado, porque ya teníamos el compromiso, pero ya sabíamos. Eso fue después de que ya había venido a Zacatecas. Claro. Pues la verdad es que Zacatecas nos enamoró desde el primer momento. Porque en otros lados, por ejemplo, en Aguascalientes, para ir de la estación de tren a la iglesia abandonada eran 2 horas. Y acá eran 20 minutos. Entonces dijimos, no, pues ya. Y entonces el gobierno de Zacatecas, aparte, en ese momento estaba dando muchos impulsos. Era cuando estaban haciendo las películas del Bicentenario. Okay. Y había mucho recurso federal y estatal, por lo menos en Zacatecas, para hacer películas. Y nos apoyaron, o sea, prácticamente el 30%, casi el 40% de la película la pagó el gobierno de Zacatecas. Que eso, en México hay muy pocos estados que lo hacen. O sea, Durango, Jalisco,
No sé si ahora creo que en Nuevo León. Pero, por ejemplo, aquí en Guanajuato no te dan, pero sí, te dan bien poquitito, Sí, no, ¿no? ahí te van 100,000 pesos y órale. Ah, cabrón. Y sienten que te están Ujú, ujú. regalando. Pero bueno, en fin. Y entonces la hicimos ahí en Zacatecas. De hecho, al final, el espacio, o sea, el desierto es un personaje dentro de la película. Es algo que llama muchísimo la atención, que en todos lados donde presentábamos la película decían, ¿dónde es eso? Ujú. ¿Qué lugar es ese? ¿No? Pensaban que a lo mejor era la frontera de... Se Sí. suponía que era la frontera, Ujú. pero pues claro, no, para nada. Entonces fue muy, muy enriquecedor poder haber hecho la película en ese lugar. ¿Y cuánto tiempo más o menos duró el rodaje ahí? 5 semanas. Como rodaje, 5 semanas. En preproducción estuvimos... ahí en Zacatecas estuvimos 2 semanas, creo. Pero estuvimos haciendo prepro en Churubusco, en la Ciudad de México, como 3 meses. Ujú. Fue muy interesante porque fue al mismo tiempo que estaban haciendo la película del infierno, Poco... estaban haciendo el atentado también. Todas las del Bicentenario lo estaban haciendo ahí en las oficinas de al lado. Y pues bueno, fue muy interesante. Fueron 5 semanas de estar en el desierto. Unas condiciones un poco rudas climáticamente, porque aunque no hacía tanto calor como en Sonora, pero eran unos cambios de temperatura muy grandes. O sea, por la mañana, cuando llegábamos al desierto, estábamos a -4 o así, y a mediodía estábamos a 30. Entonces, pues, los cambios de temperatura nos enfermamos todos. Entonces fue un poco complicado. Pero bueno, hicimos la peli. Lo que sí es que hicimos la película con el presupuesto justo de producción, pero no teníamos dinero para postproducción. Ah, ya. Entonces hicimos los transfers, la edición, la música, el diseño sonoro, que ahí pues es casi la mitad del presupuesto. Es un buen fregadazo. Pero pues no teníamos ese dinero, entonces dijimos, bueno, pues ya está la película hecha, vamos a editarla tranquilamente. Y estuve 1 año y medio editando. Y ya cuando teníamos un corte decente, hicimos la música. La música la grabamos en Boston, en Harvard, porque Edgar Barroso, que es el músico con el que trabajamos, que es muy, muy amigo mío, ya teníamos mucho tiempo trabajando juntos. ¿Es mexicano? Es de León. Ah, sí. es de León. Está en Harvard. Él hizo un doctorado en composición en Harvard. Wow. Y ¿Él actualmente vive aquí o...? No, él ahorita vive en Suiza. Él compuso la música y estaba en Harvard, entonces fuimos ahí a grabar. Pero ¿cómo se hace contacto? ¿Cómo se dio ese acercamiento? Es que Edgar y yo tocamos en un grupo en los 90. Ah, o sea, ya lo conocías, digamos, Sí, ya... y después él se fue a vivir a Guanajuato. Tenemos 2 discos, de hecho. Ah, mira. Grabamos 2 discos, muy indies, ¿no? Y era una especie de dream pop. Y después, cuando él terminó la carrera de música, aquí de composición, se fue a hacer una maestría a Barcelona en diseño digital y vivía en mi casa. O sea, compartíamos departamento, estuvo 3 años ahí y de ahí se fue a Harvard. Entonces, pues, de hecho, con él hice una serie documental para Canal 11 que se llama Musivolución, que está en YouTube. Y está padre, son 12 capítulos, hay cosas bien interesantes por ahí. Pero bueno, la música la hicimos ahí y ya que teníamos un poco la música y la edición y todo, teníamos lo que se llama un work in progress, que es un avance, ¿no? Ya puedes ver más o menos cómo va a quedar la película. Y ese work in progress ya lo podías mandar a festivales. O sea, los festivales... Como demuestra para que la gente empezara a... Los festivales te reciben work in progress, porque la mayoría de las películas mexicanas, por lo menos en esa época, las películas de autor, mandábamos los work in progress, porque había un apoyo especial de INCINE en que si tu película, si tu work in progress te lo seleccionaban en un clase A, en un festival grande, te apoyaban. Y entonces, pues muchos terminaron sus películas gracias a que lo seleccionaron en Locarno, pero muchísimas películas mexicanas. Fíjate que así como muchos que salen así como en este tipo de formato,
nomás quedan ahí en el olvido, ¿no? O sea, quedan, hacen el proceso de grabar, de la producción, todo eso, luego ya quedan ahí como Esto que guardadas. dices, en algún momento escribí un artículo de eso, que estará creo que es una revista de Lux o de la Ibero, que, que tiene que ver con este proceso de hacer películas. Y es que, por ejemplo, primero, escríbete un guión de largometraje, Ujú. 120 páginas, 90, las que sean. Escribe, o sea, ¿cuántos guiones no se han Ahí, empezado que nunca se ajá, terminaron? ajá. ¿No? Luego, ok, ya terminaste un guión, que eso puede ser una bendición, Ujú. ¿no? Yo es como decía, ¿no? Ya, la bendición de haber terminado un Está guión. como plasmada la historia y todo eso, pero bueno, Todo el ahora guión, falta ¿sí? pues hacerlo, ¿no? Llevarlo a cabo. Exacto. Primero terminar la primera versión del guión, porque Ujú, luego también se hacen varias versiones. ujú, Pero bueno, ya teniendo la primera, ya las demás las vas corrigiendo. Terminas el guión. De ahí, consíguete un productor. Hay un montón de guiones que nunca consiguen ujú. productores. Ahí ya se queda otro. Un montón de películas que nunca se Horas empezaron a nalga producir. y Mm. que desperdiciadas. Ya que tienes el productor, si lo consigues, ahora consigue el dinero para hacer la peli. Ujú, ¿Cuántas películas crees? No sé cuántas sean, pero hay un montón de películas que nunca se hicieron porque nunca consiguieron el dinero ujú, para hacerse. Se quedaron en lo que se llama el desarrollo. ujú, O sea, ya tenían el presupuesto, tenían hasta el casting, tenían todo, menos el dinero, y ujú. pues nunca se hicieron. Entonces, ya que consigues el dinero, que es otra bendición, ahora filma la peli. Aquí en México, Cámaras y todo, todo. ¿no? Aquí en México, cada semana se filma de lunes a viernes y los sábados mediodía. Y los sábados se hace lo que se llaman los sapos. Ujú, Los sapos son pues, una fiesta ajá, en la que festejas haber terminado una semana. ajá, Pero porque muchas veces no sabes si vas a regresar el lunes. Porque muchas películas se acaban los presupuestos ajá, antes. Entonces, terminar de rodar una película ujú, también puede ser una bendición. Hay muchas películas que no se terminaron de ujú. filmar, que faltaron no sé cuántas escenas o lo que sea. Ya que tienes la película filmada completa y todo, ok, ahora edítala. Ya que la tienes editada, tienes música y todo, pues necesitas dinero Para seguir avanzando. para pagarle a los laboratorios que te hagan la corrección de color, que te hagan el etalonaje, que te hagan el diseño de sonido, Ujú, la limpieza del sonido, que te hagan la música, todo eso es muy caro. Y hay muchas películas, yo tengo una película ahorita, Los Asteriscos, que ujú, está en ese proceso y no tenemos dinero. Y ahí se va a quedar no sé cuánto tiempo, ujú. ¿no? Entonces, hasta que no consigamos el dinero. Entonces, Fíjate que ahorita, haciendo como un pequeño paréntesis en eso, es muy complicado para un director o un escritor que digamos que hace esa chamba. Ya ha pasado por varias experiencias desagradables, ¿no? Decir, ya llevo cuatro películas o posibles películas que quedaron ahí como en el olvido, o sea, ahí guardadas, pues, que no se pudieron llevar a cabo o sí, desarrollar. Hay que estar como mentalmente fuerte, esta ¿no? es una, Para... esa es una conversación frecuente entre Ujú, directores. Y justo el año pasado, hace un año, estuve en Madrid ujú, en un foro de coproducción y estaba con otro proyecto. Y, y un día que estábamos comiendo así unos bocadillos con varios directores, había uno que tiene 5 pelis. Y me decía, ya estoy cansado, güey. Ya. No sé si quiero seguir haciendo ujú. No, pues películas. que sí te agüita, claro. Y yo le decía, puta, yo llevo 2. Y ya también. Ujú, O sea, la verdad es que si es un proceso bien, bien agotador, que lleno de incertidumbre, ujú. con un montón de tiempo y de preparación. Por eso cuando alguien me dice, ay, no necesitas estudiar cine para ser cineasta, dices, bueno, o sea, pues entonces, no sé. Sí, no saben lo O que sea, estás diciendo, o no, no, sea... no, no, no dimensionas realmente todo el trabajo que va a Ujú, venir después, ¿no? Puede ser un iluminado y puede ser, no sé, un Carlos Reigadas, pero claro, Carlos Reigadas no estudió cine, él estudió Derecho, pero claro, su papá era embajador. ujú.
Sí, tiene el varo, tiene el presupuesto Sí. para... Y tiene talento. Para Bueno, por lo menos sus 3 primeras películas a mí me gustan mucho. Las demás ya más o menos, pero sus 3 primeras películas, la verdad es que la gente las vio y dijo, ah, caray, ¿qué es esto? Ujú. Wow, ¿no? Entonces, pero sale un Rey Gadas entre cuantos, Ujú. ¿no? Y, y bueno, entonces dimensionar realmente todo el trabajo de que implica hacer una peli. Sí, claro. Y mira, la verdad es que yo he tenido mucha suerte, he trabajado mucho también, creo. Yo ahorita tengo una película en cada etapa. O sea, tengo una película en guión, tengo una película en desarrollo, que es el viaje del cosmonauta Ujú. vaquero. Tengo una película ya filmada en postproducción, que son los Esa asteriscos. película, ¿cómo se llama? La que dice ahorita. El viaje del cosmonauta Que vaquero. se escucha como medio psicodélico, ¿no? O nada que ver. O tiene Más, algo, tiene más o su... menos, no. Es una comedia de los errores. Ah, O ok. sea, está basada en es un modelo muy shakespeariano y se han hecho muchas, Versiones. más que versiones, se ha desarrollado como todo un género, Ah, ya, ya. desde Gogol, bueno, desde antes, ya desde Aristófanes, Ujú. los griegos, ya, Ya lo ya hacían. hacían cosas muy semejantes, ¿no? Pero luego, por ejemplo, mi película favorita, que es To Be or Not to Be, es una comedia de los horrores, Ujú. ¿no? Entonces ya, pues de repente se me antojaba hacer una comedia de los horrores. Y, pero es una película de época, es una película que el presupuesto estimado en pesos mexicanos, filmada en México, es de 50 millones de pesos. Tu película. El viaje al cosmonauta Ah. vaquero. Entonces, ¿cuánto tiempo quieres que nos tardemos No, a es que, contar eso? o Pues sea, quién conseguir, sabe. por ejemplo, no sé, el vestuario, pues todo lo que lleva la arquitectura del lugar, ¿no? Todo, Sí todo. está... Entonces, bueno. Y tengo entonces una película en desarrollo, que es esa. Tengo en postproducción, los asteriscos. Ujú. Y tengo una en distribución, que es La Brújula le lleva el muerto, Ujú. que ya está desde hace rato en Oye, plataformas y Arturo, ¿y demás. cómo se dio esa parte en la que esa película está en Amazon? O sea, ¿cómo hubo Porque, esa...? bueno, sí, porque te estaba contando. Entonces estábamos en el Work in Progress. Ujú. Y entonces Oscar, el productor, me dijo, pues ya la voy a empezar a mandar. Lo que hacíamos era, eh, no solo yo, muchos directores y productores, lo que hacían era, ya con el Work in Progress, Ujú. que ya le veías como que podía funcionar, la mandabas primero tienes que mandarla a los 14 festivales de clase A. Ok. O sea, Cannes, todo el mundo manda primero Cannes, Berlín, Sundance, Locarno. Nosotros mandamos Cannes, Locarno, Tokio y Tesalóniki. A mí no sé por qué me gustaba la idea de estrenar en Locarno, que es en Suiza. El festival de Locarno es en una plaza, en un pueblito, Ujú. pero tiene una plaza así muy bonita y ahí proyectan las películas, ¿no? Y yo decía, ah, qué bonito Locarno. Evidentemente todo el mundo quiere estrenar en Cannes, Ujú. pero yo vivía en Barcelona y Cannes está ahí a un lado. Y la verdad es que Cannes, de repente, yo no soy tan fan de las películas seleccionadas en Cannes. No, no me llaman tanto la atención. Fíjate que te iba a preguntar, bueno, tú que estás más como empapado en esa Uh -huh. parte, ¿cómo, yo creo que en cada lugar, por Uh ejemplo, que -huh. Cannes, ese tipo de como de festivales de cine, me imagino que hay gente que selecciona las películas, Uh no sé, hay gente -huh. Uh que si -huh. esa, si esa no, pero como que complacer el ojo de la gente que está, que dice esa película sí va, esa película no va, Ahorita que te a lo cuento mejor sí hay cosas películas de... que no son buenas y que ahí están, que estuvo ahí, o sea, Sí, no mames. hay unas cuestiones como de lo políticamente Ujú, correcto ujú, y ujú. lo como lo convenido. Ujú, ujú. No, que quizás no es lo conveniente, pero sí hay convenios un Ujú. poco, ¿no? Y bueno, entonces lo que nosotros hicimos fue mandarlo ahí. En Cannes nos dijeron, gracias, tu película es una comedia. Es lo primero que me dijeron, ¿no? Es una comedia y yo, pues, ¿qué tiene? ¿No? Y en Cannes como que no les gusta mucho la comedia, Ujú. por ejemplo. Me dijo, no, es una comedia muy Beckett, muy no sé qué, y yo, bueno, pues va, ¿no? Luego en Locarno no nos dijeron nada, pero nos seleccionaron en Tokio. Ya. Entonces lo primero que tienes que hacer cuando te mandan el mail ¿De qué de va? selección es ir a IMCINE y decirles,
estoy seleccionado, brother. Ajá. Y no tengo postproducción. Entonces, un proceso que se tarda 6 meses, lo tienes que hacer en 3 semanas. Entonces, en friega nos pusimos a hacer... hay un diseñador de sonido muy bueno, de aquí de León, Edu Castillo. Le hablé a Edu y le dije, oye Edu, pues está la peli, ¿cómo ves? ¿Te la avientas de volada? Sí, va, pum, pum. Ya teníamos la música, hicimos la corrección de color con un súper corrector. Y ya, pum, pum, pum. Teníamos la peli, la mandamos. Tuvimos que hacer los subtítulos así de... Porque el subtitular sí era un trabajillo. Entonces, bueno, pues la mandamos a Tokio y estrenamos en Tokio. Okay. Entonces, ya ahí, ya es como de... Ah, caray. O sea, ya cuando estrenas en un festival de clase A, un director desconocido, ópera prima, que no conocía a nadie ni en México, una comedia, como que sí dijeron, ah, caray, ¿y ese güey qué onda? ¿No? Y entonces, y a mí me pasó algo muy curioso, que... ¿Fuiste a Tokio? Sí, claro, estuvimos, lo presentamos ahí en el festival, y aparte fue en competencia oficial, o sea, estábamos compitiendo con... Por ejemplo, había una película de Michael Winterbottom, que un día nos fuimos a cenar con él. Había una película de Rodrigo García, había películas así chonchas, sí. chonchas. Pues evidentemente llamas la atención, porque mucha gente dice, bueno, ¿y cuánto ganas? Pues realmente no ganas dinero, pero empiezas a acumular como estas... menciones, por decirlo de alguna manera, y entonces después de estrenar en un clase A, ya no es muy raro, pero prácticamente ya no puedes estrenar en otro clase A la misma película. Uno nada más y uno ya está. Entonces dijimos, bueno, pues ya fue, o sea, me hicieron 2 strikes y el tercero fue un home run, por decirlo de alguna manera. Y ya después empezaron a buscarnos de otros festivales. Estuvimos en el Festival de Los Ángeles, que todavía era internacional, ahorita ya no. Estuvimos en Vancouver. Estuvimos en el de Nueva York Latino, en varios festivales, como en 15 festivales. Cuando te invitan, por ejemplo, ¿te pagan los viáticos o te...? Algunos. Algunos festivales te pagan todo, pero hay otros, por ejemplo... El de Vancouver me dijo, yo te puedo pagar el avión. Dije, bueno, va, pues yo consigo dónde quedarme. Un primo mío vivía ahí, pues le dije, perfecto.